Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de piezas de ajedrez. Hoy vamos a ver el modelo más avanzado de la fábrica Jaque Mate de Argentina. Estamos hablando del Jaque Mate número 15, que es en mi opinión uno de los mejores sets hechos en Argentina. Una de las características principales que tiene es el tallado del caballo. Y no solo eso, sino que en general el resto de las piezas tratan de asemejarse a los diseños Taunton de Jake London. Tanto por su robustez, bases importantes, sino también por el diseño en general. La presentación es en una caja de madera, como habíamos visto en el Jaque Mate número 11, con la única diferencia del 15, que no es un número proporcional al tamaño, ¿sí? Estas piezas son algo más grandes que el Jaque Mate número 11, aunque por el tamaño de la base ya nos obliga a usar un tablero de 6 centímetros de casillero en lugar de 5,5 como era el Jaque Mate número 11. Bien, tapa deslizante, la clásica de Jaque Mate, y los dos bandos separados por una división en diagonal. Se puede ver ahí. Vamos a hacer una vista previa antes de seguir. Este juego por bastante tiempo estuvo fuera de producción, con lo cual si a alguien le interesa, es recomendable comprarlo antes de que se deje de producir otra vez. Y dejamos el caballo ahí. Ya se puede ver a primera instancia este caballo nada que ver con el Jaque Mate número 11, ya que tiene más tallado, más diseño, y se puede ver los dientes tallados. Vamos a ver las piezas de este juego Jaque Mate número 15. Empezamos con el rey, como es costumbre. Podríamos decir que este set es uno de los juegos argentinos más parecidos a lo que sería un juego estándar Taunton. Y la característica principal del rey, en realidad hay varias características, pero una de las más importantes es la gran base que tiene. Es increíble. Esto justamente es una, digamos, continuación o algo fiel a lo que son los modelos Taunton, que es una base del rey importante. Y acá la vemos, bastante estándar, ¿sí? Tenemos la base, donde obviamente se agregó plomo o acero para darle peso. Todo un torneado con estilo, que luego corta hacia el tallo de la pieza. El tallo de este rey, y en general de casi todas las piezas de este juego, es más bien recto, ¿sí? No es tan curvo como los juegos Taunton clásicos, ¿sí? Esta es una distinción, pero eso hace estas piezas muy robustas, ¿sí? Tenemos también el collar y dos anillos arriba, bien, y una corona de rey bastante estándar con una cruz arriba similar a la cruz de Malta. ¿Sí? De lejos parece que son cuadrados simplemente, pero tiene estas hendiduras talladas. Y es así, es una forma simple, pero es una pieza muy importante dentro de este juego. Ahora vamos con las damas. En este juego la dama se puede ver que es un poco más corta que el rey, ¿sí? No tanto como en los juegos Taunton, principalmente los Jakes originales, donde la dama es mucho más pequeña. Bien, pero al no tener esta cruz característica, no hay problema en distinguirlos. En la coroneta de la dama tenemos 10 puntas, no son muy puntiagudas, ¿sí? Con lo cual se reduce la chance de que se vaya rompiendo poco a poco la pieza, aunque está bueno tener cuidado.
Lo mismo que el rey, tienen la base bastante importante para lo que es su altura, con lo cual son piezas extremadamente pesadas y estables. ¿Sí? Tenemos el tallo de la pieza también recto, prácticamente recto, y los tres anillos, principalmente el collar principal, que decoran a esta dama también con el detalle de la punta. Se puede ver una pieza bastante estándar. Ya podemos ir hablando acerca de la terminación y la madera. La madera que se usó es el palo blanco argentino, supuestamente. No he indagado mucho en eso. Y estas piezas tienen una terminación mate. Obviamente las negras usan la misma madera, pero está pintada de negro. Una terminación mate o una terminación satinada, que refleja poco la luz. Son extremadamente cómodas para la vista, para jugar. Y el rey, siendo de casi 10 centímetros de altura y una base de 44 milímetros, lo mejor que puede pasar es jugar en un tablero de 6 centímetros de escaques, ¿sí? Algo menos a eso puede hacer que este juego sea a veces incómodo en las situaciones clásicas en las que hay que mover, por ejemplo, el alfil a través del rey y la dama, ¿sí? Se va a chocar. Lo cual lo recomendable es tener un tablero de 6x6 en cada escaque. Bien. Vamos ahora con los alfiles entonces. Bien, ya podemos ver, ¿no?, que si conocemos los juegos Taunton, este juego jaque mate no va a diferir mucho. Vamos a recordar el jaque mate número 11, en que las piezas tienen como un rediseño al ser un juego mucho más robusto, hecho para el juego rápido. Pero aquí se puede ver que este jaque mate número 15 es bastante fiel al diseño Taunton original, ¿sí? El alfil tiene lo mismo, una base importante, el tallo de la pieza más o menos recto, porque tiene cierta curvatura, y una cabeza elegante con el corte de la mitra recto pero ancho, ¿sí? Se puede ver ahí, bastante cortado, y la punta arriba. Es una pieza espectacular, bastante estable por cierto. Bueno, las torres siguen el mismo diseño en cuanto a la base de las demás. Sí, se puede ver este corte abrupto antes de llegar acá vamos a decir el muro de la torre, o el cuerpo de la torre, ¿sí? Y una base parecida a la del rey, la reina y el alfil que ya vimos. Esta torre sí es bastante distinta, es algo diferente a las torres Taunton Jake's London originales, donde la base va directamente hacia el cuerpo, no toma tantas curvas antes de llegar. Y otra distinción es que estamos acostumbrados a que las terrazas de las torres con las almenas y estos muros sobresalgan más. Acá se puede ver que es como algo más fino. ¿Sí? Tenemos 6 almenas y 6 cañoneras y la terraza pulida. La verdad es un diseño bastante cuidado. Y se puede ver acá este detalle antes de llegar al tronco de la pieza. La verdad también es una pieza que demuestra el poder de la torre. No desentona para nada con el juego. Y es muy cómodo para jugar. Este juego ha recibido muchos elogios por el peso que tienen las piezas y la forma que tienen de estar estables sobre el tablero. ¿Sí? Acuérdense, lo ideal es tener un tablero de 6x6 en los escaques. Tenemos el caballo, la pieza clave de este juego, que le hicimos el jaque mate del caballo con dientes tallados, y debe ser la pieza que hace que sea más costoso de hacer. Sí, tiene cierto parecido a los caballos Jake's London,
de 1800 o hasta comienzos del siglo XX, donde se tallaban todos los detalles, incluso los dientes. Vamos a ver en detalles este. Tenemos la base, igual a las demás, así que está bien que sea congruente. Y tenemos el cuerpo, se ve la crin tallada finamente con varios pelitos, digamos. En el cuerpo tenemos las marcas del cuerpo del caballo, que más allá de un aspecto, digamos, decorativo, también es un aspecto de diseño, porque agarrarlo es extremadamente cómodo. También tenemos las marcas. Esto ya es muy similar a los juegos Staunton, a los Jake's London. Y en cuanto a la cabeza del caballo, tenemos varios detalles agregados, ¿sí? Podría decirse que la cabeza es un poco más plana que los diseños Jake's London, donde se puede ver aún más detalle. Pero sí tenemos estas marcas en el rostro, los ojos, ¿sí? Con la pupila, parecido a los caballos hechos en el siglo XX, a principios del siglo XX por Jake's London. El detalle de las dos orejas. Y tenemos la boca con los dientes tallados. Espectacular, cada diente tallado. Se puede ver la comisura del labio del caballo. En cuanto también la pera también tiene ese detalle, esa curva hacia abajo. Y las fosas nasales. Desde arriba también se puede ver cierta estructura en el cráneo. O sea, la verdad este caballo es espectacular. Y me atrevería a decir uno de los mejores, si no el mejor caballo de ajedrez hecho en Argentina. Lamentablemente no se produce tan regularmente, con lo cual si tienen la posibilidad de conseguirlo, está totalmente recomendado. Bien, en cuanto al peón, tenemos acá, es bastante estándar. Tenemos la base, obviamente, sigue el diseño de las demás. El collar clásico. Podríamos decir que de acá para arriba es muy similar a los juegos Jake's London que se han fabricado, ¿sí? Y obviamente también es estable, tiene tanto peso agregado que vuelve sin problemas a su posición. Cualquiera de las otras piezas tienen lo mismo, ¿sí? Se van a caer. Bueno, ponemos más o menos las piezas para una imagen general antes de ir a la sección de dimensiones y pesos. Desde ahí vamos a ver dos detalles que me quedan por mostrar, que es todas las bases están recubiertas de paño Lenzi, sería la clásica felpa verde bien gruesa. Y hay un detalle a destacar que no sé si siempre se dio en estos juegos Jaque Mate número 15, que es el tema que la parte superior, que incluye la corona y la cruz del rey, está hecho con otra madera. Esto está luego fijado, atornillado o pegado al cuerpo principal de la pieza. Y al parecer el proceso de torneado es distinto en los dos. Y varios ejemplares tienen este tema de un cambio de color. Y al parecer hay un pulido distinto entre la parte de abajo y la parte de arriba. Y se puede ver que cambia un poco, ¿sí? Es el único detalle a tener en cuenta, que si les llega a pasar, quizás saber que es algo común que está pasando en los Jaque Mate número 15. Ahora, analizándolo bien, estoy tratando de analizar si la dama y el rey se hacen con la misma base, porque podemos ver que tienen el mismo tamaño, ¿sí? Un misterio a resolver. Pero bueno, esos serían los detalles que faltaban. ¿Qué les pareció el ajedrez Jaque Mate número 15?
uno de los mejores de Argentina. Si tienen algún comentario, no se olviden dejarlo, dar like y compartir este video. El problema de hoy fue compuesto por Samuel Lloyd, blancas dan mate en 2. Siguen ahí. Les dejo otros videos de piezas de ajedrez y el botón para suscribirse. Hasta el próximo video.